¿Ya? Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas sobre el tema las estadísticas y el manejo de la pandemia. Realmente es un tema muy especial que pocas veces se trata, pero que es fundamental hoy para entender el manejo de la información. Recordaba yo que en la Universidad de los Andes, en los años 70, dirigí un estudio con un grupo de investigadores que salió en un libro que se llamó Poder e Información. Fue un libro, digamos, pionero en esa época, pero que hoy se volvió, digamos, algo totalmente normal, el poder que la información da. Y entonces es bueno tener en mente que hoy existen sistemas mundiales de información. Ahí yo he estado investigando el número, digamos, de sistemas mundiales de información sobre democracia, derechos humanos, sobre temas de desarrollo social, de innovación, de cultura, y realmente se ha hecho un gran avance. Pero todos esos sistemas de información se construyen generalmente con un interés y una visión y tienen unos financiadores. Entonces, existe en el fondo una economía política de los sistemas mundiales de información, en los cuales uno tiene que mirar qué intereses hay con un sistema o con el otro sistema antes de usarlo. Si uno mira a nivel nacional e internacional en las crisis, pues eso es lo que ha pasado con el coronavirus. Existen internacionalmente, no sé si Libardo y Diego han hecho un inventario, un número muy importante de modelos estadísticos sobre el coronavirus, con sistemas de construcción y de manejo muy diferente, y también con una economía política particular. Entonces vamos a discutir sobre este tema, las estadísticas y el manejo del coronavirus. Van a intervenir Diego Otero y Libardo Sarmiento. Diego es miembro de número y de la Junta Directiva de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ingeniero de la Universidad de los Andes, maestría y doctorado de la Universidad de Pensilvania, subdirector del DNP, viceministro de Minas y Energía, y ha hecho un conjunto, digamos, de estudios muy importantes, tanto sobre el plano lo
vinculado con el sector eléctrico y petrolero, como en el campo social e internacional. Libardo Sarmiento, que para nuestra academia es un gusto que participe con nosotros, es decir, a que conozco desde hace muchos años, desde la Universidad de los Andes, es filósofo y magíster de la Universidad Nacional, economista de la Universidad Gran Colombia, docente universitario con experiencia muy amplia en instituciones nacionales, Ministerio de Agricultura, Ciencias, Departamento DANE, Consejería Presidencial para la Política Social, Ministerio de Desarrollo y consultor de entidades internacionales como UNICEF, PNUD, BID, ETZ y ICA, Programa Mundial de Alimentos. Además, autor de diferentes artículos y libros relacionados con temas del desarrollo social, economía política, derechos humanos, biopolítica, política de juventud, etc. En este momento es docente de la Maestría de Derechos Humanos de la UPTC. Y además contribuye con la edición de Le Monde Diplomatique en lengua española. Entonces vamos a tener un debate muy interesante porque Diego pues ha hecho un conjunto de análisis no solamente sobre el coronavirus, sino sobre la economía colombiana, o sea, la relación economía-coronavirus. Yo creo que han sido aportes fundamentales. Y Libardo, pues tiene aportes muy importantes sobre el sistema de salud de Colombia, su historia, 3 etapas, y el trabajo más vinculado con la conferencia de hoy, que se llama Creencias, Falacias y Estadística. Entonces, yo creo que el tema es realmente fundamental y sigue de cierta línea que hemos venido desarrollando con la conferencia que hizo Jorge Iván González sobre el manejo de los conceptos de incertidumbre, riesgo, cuando criticó el sistema, digamos, fiscal colombiano hace más o menos un mes. Entonces vamos a iniciar con la presentación de Diego, con la presentación que Diego va a hacer sobre el tema, y después tendremos la presentación de Libardo, que creo que también pues, se va a referir al tema y a lo que va a presentar Diego. Tiene la palabra, Diego. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los que están en este foro, al doctor Garrés, presidente de la academia, al economista Libardo Sarmiento por acompañarnos. Yo voy a referirme a 2 temas fundamentalmente. El primer tema sería las estadísticas de las proyecciones y el segundo, el manejo del coronavirus en Colombia. Este es un tema muy complejo, o sea, el manejo de las estadísticas y las proyecciones siempre ha sido complejo. O sea, cuando uno hace estudios de demanda sobre un bien o hace proyecciones de la economía colombiana, no es fácil, ¿no? No es fácil porque hay muchas variables difíciles de medir o de detectar.
Y mucho más en caso de un ser vivo como es el COVID-19, porque es un ser vivo, que además ni lo conocemos bien. Todavía falta mucho por conocer sobre el coronavirus. O sea, es un tema que lleva 7 meses y todavía hay muchas dudas sobre muchos aspectos del coronavirus. Sobre las estadísticas de los profesores, yo que he revisado la literatura y he estado chequeándola, pues, los modelos que más predominan son los modelos de los epidemiólogos y los médicos, que son los modelos que llaman SIR, ese modelo básico que viene del año 1927. O sea, es un modelo muy antiguo, entre otras cosas, ¿no? Eso es el que más utilizan, todos los epidemiólogos utilizan ese modelo, con diferentes variantes, ¿no? Sí, S y R, con muchas variantes, pero con muchos supuestos, además, ¿no? Para definir muy bien esas proyecciones. Con ese modelo se han hecho muchas simulaciones y se han tomado muchas decisiones absurdas, además, ¿no? Porque esos modelos predecían al comienzo, eso era una apocalipsis, lo que iba a venir en el mundo, eso predecían millones de muertos, ¿sí? Y esos modelos, impulsados especialmente por el Imperial College de Londres y por un experto estadístico, Neil Ferguson, era el experto de ellos, que además se caracteriza por ser ultra neoliberal y defensor de la privatización de la salud. Ese modelo, entre otras cosas, se han montado en Colombia, lo ha utilizado, lo utilizan el Instituto Nacional de la Salud y la Alcaldía de Bogotá, con unos pronósticos terribles. Yo he escrito mucho mostrando lo absurdo de esas proyecciones. Entonces, fundamentalmente es estos modelos epidemiológicos, y hay otros modelos de tipo econométrico, estadístico. Yo, por ejemplo, he utilizado cerca de 6, 7 modelos estadísticos, unos basados en modelos de tipo BAR, variables autoregresivas, otros que llaman modelos de suavizamiento exponencial Hall-Winters, otros que el modelo exponencial, el modelo Bertalanffy y el modelo logístico. Fundamentalmente lo hemos utilizado. Pero nosotros lo utilizamos para una semana o 15 días más. Yo no trato de hacer proyecciones más allá porque eso no da. Estos modelos, mientras tanto, los del Imperial College, el modelo SIR, los han utilizado para hacer proyecciones de 1 año y 2 años. Unas cosas absurdas a morir, pero absurdas a morir. Por ejemplo, ese modelo fue utilizado para justificar la emergencia económica, la emergencia del coronavirus en Colombia. O sea, ese modelo del Instituto Nacional decía que iba a haber millones, más de 4 millones de infectados en el país. Pero nunca, lo curioso es que el decreto que mandaba, nunca dijeron cuándo iba a ocurrir eso. Y miles de muertos. Y lo mismo en el caso de Bogotá, exactamente lo mismo. El modelo de salud de Bogotá decía cosas también absurdas. Hoy mismo dice cosas absurdas. Hoy mismo, si uno entra a la página de la Secretaría de Salud y ve el modelo, y ahí ponen 4 escenarios, mire, con fechas al 17 de septiembre y 30 de septiembre, mire, no tiene nada que ver. Si uno mira lo que dice para el 17 de septiembre, mire, errores del 30%. Y hoy mismo, hoy lo vi, hoy mismo. Y para el 30 de septiembre, peor. Bueno, entonces, ¿cuál es otro problema? Pues hay un problema de información muy delicado aquí, muy delicado. En el caso de Colombia, es muy delicado porque, dado el pésimo sistema de salud de Colombia y la mala operación de las EPS, hay una diferencia muy grande entre las cifras que da el ministerio de infectados y la realidad. O sea, uno debería tener en tiempo real. Hoy hay 100 infectados, esos 100 infectados, es decir, los que ocurrieron por lo menos en las últimas 30 horas. Pues no, porque como está tan mala la información, hay rezagos de hasta de 60 días. Es decir, una persona comienza los síntomas hoy y a veces hasta los 60 días le da resultado si es positivo o negativo. Entonces, realmente, como hay una mezcla de resultados, unos están a los 30 horas, otros 5 días, otros 20. Entonces, realmente, lo que está dando la estadística hoy no es lo que está ocurriendo en el tiempo real, sino está completamente rezagado. O sea, hay casi un rezago, nadie lo ha calculado, pero yo sospecho que el rezago es de 10 a por lo menos 10 días o 15 días. Vi un informe de los Andes que dice como 10 días. Ahora,
hay que tener cuidado lo siguiente. Estos son los datos de los resultados de las pruebas. O sea, porque aquí hay que tener en cuenta, unos son los datos de los infectados, pero fuera de eso lo sabe todo el mundo, hay muchos que son asintomáticos que no han sido resultados de pruebas. Es decir, los infectados son más que los que dicen las siglas del Ministerio de Salud. ¿Cuántos son? No se sabe. Nadie todavía en el mundo puede decir si el total de infectados es 2 o 10 veces lo que está dicho por las autoridades oficiales. Y eso no solamente ocurre en Colombia, sino ocurre en todo el mundo. Es decir, hoy en Colombia tenemos 738.000 infectados, según cifras oficiales. El dato real de infectados debe ser, si es 2 veces, debe ser 1,5 millones. Si es 10 veces, sería 7,5 millones de infectados, ¿cierto? Ese dato muy importante. Fundamentalmente son asintomáticos o también resultado de que no hay pruebas suficientes. Ese es el otro problema que tenemos en Colombia. No hay pruebas suficientes, no hay testeos suficientes para determinar cuántos son verdaderamente los infectados. Entonces, ¿qué implica eso? Que, por ejemplo, las tasas de mortalidad que hay no son las que son. Digamos, la tasa de mortalidad en Colombia, no me acuerdo cuánto es el dato exacto, 3%, 3,5%. Si uno considera todos los infectados, realmente las tasas de mortalidad son mucho más bajas. O sea, el EMS, otros expertos hablan ya de tasas de mortalidad por el coronavirus de 0,4, 0,5, o sea, mucho más bajas que lo que dan las estadísticas oficiales. O sea, que no es tan letal como se dice. El tema del coronavirus, ¿cuál es el problema del coronavirus? A diferencia de otras enfermedades que son muy letales, el cáncer es letal, o la ¿qué? Hipertensión, o los ataques. El problema es que como no infecta, ¿no? El problema aquí con el coronavirus es que infecta. Las otras enfermedades son muy letales, no infectan. Entonces, el tema del coronavirus es que es un virus que infecta. Entonces, ahí está el problema del coronavirus, es que infecta a la gente, ¿no? Ahí es el problema estadístico, fuerte, pero de todas maneras, uno mira, y yo miro siempre los casos informados por el ministerio, porque hay una relación entre los casos infectados registrados y los no registrados, porque los casos registrados son fundamentalmente los que son sintomáticos. Para tener una visión más real, pues habría que hacer muchos testeos. Colombia no hace pruebas suficientes. Aquí estamos haciendo ayer íbamos el 6% de la población total con pruebas. Eso es muy bajo. Realmente, la OMS dice que es el más de mínimo 10% la población de estar testea o más. ¿Qué pasa? A medida que usted testea más, pues van a salir más infectados oficiales, pero la tasa de mortalidad baja, porque está tomando a muchos asintomáticos. Entonces, eso es un problema con las cifras y no mueren. Entonces, yo, con mi experiencia, que he chequeado todos estos modelos, las proyecciones, y los modelos que hace el Instituto Nacional de Salud, la Alcaldía de Bogotá, no les creo nada porque han fallado totalmente. Las fallas son monstruosas de esos modelos, son monstruosas. Con mis modelos que hago yo, econométricos, más estadísticos, mire, yo lo hago solamente para 15 días, digo, después de 15 días no creo nada. Y me dan una tasa de error del 3-4%, que es normal. Después, a medida que pasa el tiempo, el error es muy grande. Es lo mismo que pasa con los modelos econométricos para ser profesor de la economía colombiana. Pues, ¿por qué economía? Usted puede estar muy bien en 1 o 2 años, pero después de 2 o 3 años comienza a tener un reto muy diferente. Y más aquí en el caso de coronavirus, que hay muchos temas difíciles, variables. Por ejemplo, modelos, sí, depende de algo que llama la tasa de reproducción R0. Mire, yo puedo cambiar la tasa de producción para el futuro, si no va a ser 1,1, si no va a ser 1,5. Y con eso cambio todo. O le pongo que hace 1,5, 2, mire, busco un colapso total de la economía, ¿no? Y así ha sido las declaraciones de la alcaldesa y la directora del INE, esas han sido terribles. Y Julio decía que íbamos a tener un caos en julio y agosto. No ocurrió. Después dicen que el caos va a ser en noviembre y no va a ocurrir. Entonces, el primer punto que quería tratar, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con eso. Segundo, tema de la pandemia. ¿Cómo se ha manejado? Claro, para nosotros, los europeos, la pandemia o el virus fue algo raro, que no estamos preparados. Muy diferente a los países asiáticos. Y si uno mira qué ocurre en el mundo, mira, los países asiáticos no les ha ido mal, porque ya tenían la experiencia de cómo tratar esto. Porque en el tiempo han sido objeto de muchos virus. Pues no tuvieron que encerrar las poblaciones.
Japón no cerró la economía. O sea, tomaron medidas porque ya sabían qué medidas tenían que tomar. Tenían un sistema de salud más preparados. La gente sabía que tenía que tener menos contacto, que usar máscaras, que lavarse las manos. O sea, había una mayor conciencia social y estaba más preparada el país. Los sistemas de salud estaban más preparados. Entonces, Japón no cerró la economía. Vietnam, Taiwán, mire, son 500 casos de contagiados. Muertes mínimas. Hong Kong, muchos países asiáticos, los africanos, por ejemplo, los africanos les iba muy bien en esto, excepto, mire, en África hoy hay más o menos 1 millón de contagiados oficiales, casi la mitad son de Sudáfrica, entre Sudáfrica y Egipto son casi el 60%, y los demás poco, o sea, África le iba muy bien, ya prácticamente en muchos países ya como que han llegado a la meseta. Otro problema también, ahora que me acuerdo, la confusión que hay con meseta y quiebre. Hay dos curvas. Una es la curva de los casos acumulados. Esa curva, la gente dice de meseta porque llega, sube y de pronto llega a una parte plana. Eso, muy difícil. La parte plana es muy difícil llegar. Porque los acumulados siempre van a aumentar. No rápido al final, pero siempre se van aumentando, a menos que en los casos sean cero. O sea, eso, lo que pasa es que trate de llegar en medio plazo. Lo que miramos nosotros son los casos diarios y las muertes, que es lo más importante. Cómo evoluciona la muerte. ¿Qué es lo que le importa a uno realmente? El mínimo de muertes. Eso es lo que más importa. No importa que tengamos 2 millones de contagiados si tenemos 5.000 muertos. Lo importante es los muertos. Lo que trata es de reducir el número de muertos. Entonces, muchos países asiáticos lo han hecho muy bien, no han tenido que salir de economías. En Europa ha sido la experiencia muy diferente. Diferentes tipos de bloqueo, de cuarentenas, uno más que otros. Alemania no tuvo una cuarentena fuerte, por ejemplo. Suecia también fue muy suave. Otros fueron muy estrictos, como los casos de Italia, España y Francia. Pero mira la diferencia con Colombia. La gente podía salir. O sea, la gente en su entorno podía salir. Ellos podían salir, por ejemplo, en París, 1 kilómetro alrededor de donde vivía, y lo mismo en Alemania. O sea, no era les prohibía. Podían ir al supermercado, por supuesto, a las droguerías. No les ponían pico por género. No les ponían pico por cédula. Nada de esas cosas les colocaban. Que son tontas, absurdas. Y además el bloqueo duró 1 mes y medio o 2 meses la cuarentena. A pesar de que supuestamente esos 3 países que he mencionado están muy bien preparados en la parte sanitaria, la realidad es que no estaban tan preparados en la parte sanitaria, porque por las políticas neoliberales desmantelaron buena parte del sistema de salud. En Italia fue terrible como la desmantelaron la salud, por los gobiernos de derecha de Berlusconi. En España por los gobiernos de Rajoy, del Partido Popular. En Francia por Sarkozy, y lo mismo Macron, que tampoco hizo mucho. Pero duraron 2 meses y soltaron la economía. Pero tiene una ventaja sobre nosotros, un sistema de seguridad social. Es una red de seguridad social. Entonces la gente, mucha gente, como un choque de oferta al comienzo, pues cerraron las empresas, muchos tuvieron que irse a sus casas, a estar ahí tranquilitos, pero la gente tenía su seguro de desempleo. Un francés tiene un seguro de desempleo del 85% del último año, entonces por 1 año, o 10 meses, o 12 meses. Entonces la gente, muy tranquilamente, iba a sus casas, no molestaba, no se comerá, no hay vendedores ambulantes, no un sistema informal como Colombia, 55%. No hay tantos pobres como en Colombia, no hay tanta desigualdad como en Colombia. Entonces, por eso, ustedes ven, la gente no protestaba. Protestaron en Francia una vez que el presidente Macron quiso poner el pico para los de 70 años para arriba. No pudo, mejor dicho, lo mencionó y eso fue el escándalo más grande. La gente no permitió. Entonces, fue la protesta fuerte que se dio en el caso de Francia. En el caso nuestro, Colombia y de América Latina, pues, mal preparados. Sistema de salud vuelto pedazos. Hospitales que no funcionaban, hospitales desmantelados como en Colombia, robados por la corrupción. Médicos que demoras en pagos de 5 o 12 meses.
todos los trabajadores por órganos de prestación de servicios informales, ¿no? Sin prestaciones sociales, hospitales destruidos, un sistema de salud privatizado. Mire, para las pruebas de la APS, si uno hace una prueba por EPS es un camello, es decir, en el momento que usted dice que tiene síntomas y llama a una EPS, no lo atiende inmediatamente. Dice, vamos a dar una cita para que vayan a atenderlo y se pasa, puede pasar 5 días. Y después la prueba, el resultado puede durar hasta 60 meses, hasta 60 días. Es terrible. Entonces, mucha gente, la que tiene recursos, ¿qué hace? Pues se va a un laboratorio privado, paga lo que cuesta, 300,000 pesos, y hace su prueba y se la entregan los 30 días y al mes. Entonces, en Colombia, pues, ¿qué se hizo? Una cuarentena. El 20 de marzo comenzó en Bogotá, 24 de marzo comenzó en todo el país. Y fíjense que llevamos, hasta hace poco, llevamos casi 5 meses de cuarentena. Y a pesar de eso, las muertes y los infectados sintomáticos y oficiales crecieron. Lo mismo pasa en Argentina. O sea, cuarentenas fuertes. Argentina, Chile, Perú, Colombia. Y miren, países que han 6 meses, 5 o 6 meses subiendo. Estamos, miren lo que son Chile, Perú, Argentina, Colombia. Estamos entre los 11 países con más casos registrados del mundo en cuanto a infectados y muertos. Colombia es el 6º lugar en casos acumulados del mundo y vamos a pasar a Perú en estos días. Pasamos al 5º. Somos el 12 o 13º país en más muertos del mundo por millón de habitantes, que son otro indicador mejor todavía. Estamos entre los 15 primeros más altos del mundo. En pruebas con millón de habitantes está muy bajo. Entonces, ¿pero qué es lo que me preocupa a mí de esta pandemia? De este coronavirus, que ha sido utilizado para el poder, para limitar libertades civiles y para tomar decisiones absurdas. El gobierno nacional lo ha utilizado para sacar unos decretos que van contra la ciudadanía. Por ejemplo, el decreto que sacaron sobre la parte laboral. Es terrible. Es prácticamente están diciendo, se acepta lo que es la jornada de medio tiempo laboral y se unen las prestaciones sociales. Entonces, ¿qué hace la empresa? Pues contrata a la gente por medio tiempo, ¿sí? Entonces le sale más barato. Han puesto todo tipo de decretos, han sacado. O sea, han aprovechado porque la pandemia ha dado lugar a pánico. Han producido pánico, han producido terror para que la gente acepte una serie de limitaciones a sus derechos civiles. Y yo he dicho, y con base en la experiencia, no se necesitaban cuarentenas estrictas como estamos haciendo en Colombia. Lo que la experiencia muestra de los casos positivos exitosos en el mundo, que lo que necesitan son pruebas a morir, mucho testeo, pero por cantidades. Aquí las estamos disminuyendo. Por supuesto, el comportamiento social, como hacen los asiáticos, la mascarilla, el lavado de manos, fundamental, y controlar, esto es muy importante porque trata de controlar el que está infectado para poder aislarlo y hacer trazabilidad a todos aquellos que pudo haber contagiado o que estuvo en contacto. Y la otra, un sistema de seguridad fuerte, un sistema de salud muy bueno, porque el sistema de salud es malo, pues va a haber peores tratamientos y va a haber más muertos de lo que debería ser. Y trae un sistema de seguridad que aquí no hay un sistema de seguridad. O sea, en muchos otros países apoyar a sus empleados, apoyar a su gente. En Colombia, el apoyo que ha habido como proporción del PIB, mire, no pasa del 2%, aunque teóricamente por las cantidades que dieron podía ser 2,5% o 3%, en la práctica, por lo que han hecho, no pasa del 2%. Entonces, además esto de la pandemia ha servido para darle más poder a la policía. O sea, la policía ha cometido todo tipo de abusos. Y esto ha sido con aprobación de los alcaldes del presidente para abajo, incluyendo la alcaldesa de Bogotá. La alcaldesa de Bogotá, que es la líder en cuarentena del mundo. Yo digo la líder mundial que quiere encerrar a los colombianos, a los bogotanos. Ella daba orden a todos los policías para que votaran lo más que pudieran a los que infringieran normas, y mira lo que ha pasado. La policía abusa de todas las personas. Que si ustedes salían a golpe, un toque de queda, entonces lo cogió la policía. Los chantajeados, paga algo, si no paga la multa. Tengo varios casos familiares. Mi nieto salió con la abuela. La abuela tiene más de 30 años. Salió por la calle cuando ya había la tutela fallado a favor de los de más de 30 años.
iba por la calle en el carro, lo cogió un policía, los paró. Muestra la cédula. Señora, usted no puede salir. Está prohibido, pero ya está, ya eso no es cierto. Y el señor dice, sí, no, sí, no es cierto. Y yo, no, señor, multa para usted, señor. Usted como es joven, como llegó la abuela, multa 400,000 pesos. Mire, por favor. Y esos son abusos que hicieron aquí en Bogotá por cantidad. Entonces, ¿por qué creen que la gente protestó? ¿Por qué creen que la gente salió a la calle? No porque sí. Ahora, a mí lo que me da risa es que dice, mire, los noticieros, mire lo que cuestan los daños los que hay, 410 millones de pesos que acá hay. Bueno, yo no veo dónde sacan 410 millones por un cuartico, ¿sí? Eso por ahí cuesta 40, 20 millones de pesos. Y no miran las vidas, las muertes. Miren, yo como economista que soy, hay algo que se llama el valor estadístico de la vida. El valor estadístico de la vida, y toda la metodología que no quiero hablar de eso. Para un americano han calculado que cuesta la pérdida de una persona, que pierde alguien la vida, vale 10 millones de dólares. Ellos mismos hicieron el cálculo a Colombia y vale a precio de 1,5 millones de dólares una vida perdida desde el punto de vista estadístico económico. O sea, casi 6,000 millones de pesos, ¿no es cierto? O sea, si miramos de parte económica con estos señores que hablan de los que hay que cuestan tanta plata, mire, una sola vida de una persona que murió, que el valor estadístico de la vida vale 6,000 millones de pesos, vale más que todos los 60 que hay que han destruidos y varias veces más. Entonces, otra cosa, se discute mucho que la vida o la salud, no, es que ambos están ligados. Hay un trade-off. Y si hay un trade-off entre vida y salud, para el pasar, hay un último estudio que hicieron para Estados Unidos que llama, lo que llama la curva de transformación de pandémica, ¿sí? Que muestra en la parte horizontal está la porcentaje de muertos. En la parte vertical, ¿cuánto cuesta? El costo mensual que se pierde, ¿sí? Dependiendo del número de muertes que usted está haciendo. Usted sí hay, mire, si tiene un bloqueo, una cuarentena fuerte, sin ninguna ayuda, entonces usted rebaja en la proporción de muertes, es bajo, pero el costo económico es alto para la persona. Aquí no está mirando para la economía. La pérdida del ingreso para la persona sin tener en cuenta ninguna ayuda fiscal, ¿no? Entonces, es una curva que no es lineal, entre otras cosas. Y que a medida, si usted le se fer en la parte que dice que no hay nada, ¿no es cierto? O sea, no hay aislamiento, no hay nada, ¿sí? Entonces, usted pues tiene mayor proporción de muertos, pero a su vez tiene menor costo para la comida. Entonces, el tema es dónde quiere usted estarse. Aquí está un sistema que es cuarentena con apoyo fiscal. Usted tiene una cuarentena, pero da apoyo fiscal a la gente, les ayuda. Entonces, por supuesto, ahí la pérdida es mucho menor. Entonces, por aquí estaría usted, donde dice aquí, sería cuando usted tiene cuarentena, pero a su vez ayuda a la gente. De ingresos para que no sufra en su bienestar. Entonces, por supuesto, el costo ya para los individuos es mucho más bajo. Entonces, sí hay un trade-off. O sea, la verdad es que hay un trade-off. Lo que importa es cómo hacer que esta curva se baje al interior, o sea, se baje. Es decir, para que se reduzcan tanto las muertes como los costos. Entonces, la idea es, por supuesto, ayudas económicas, un buen sistema de rastreo, de testeo, un buen sistema de cuidado a la gente. ¿Qué ha pasado también que muestra esto? Desafortunadamente, ¿quién sale perjudicado? La clase media, fundamentalmente. Porque la clase de estrato bajo, en una forma u otra, tiene alguna ayuda. Pero los estratos medios no tienen casi ninguna ayuda. Esto estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Esto hecho para Estados Unidos. En Colombia, pues las ayudas han sido mínimas. O sea, los informales no han recibido ayuda, prácticamente en Colombia. Los comerciantes, comercio por menor. Y seguimos tomando medidas absurdas. Por ejemplo, aquí en Bogotá, solamente pueden abrir los comercios de jueves a domingo. O sea, los restaurantes no pueden vender. Eso. O sea, el restaurante pueden vender, pero usted tiene que hacer la comida a la casa, no puede entrar al restaurante. Entonces, esas son absurdas, medidas absurdas que han tomado. La medida del pico por cera, eso no tiene sentido. Eso causa muchos problemas sociales, que además este tipo de encierros
que lo que ha hecho es controlar a la gente. Como decía Foucault en su libro, es que la peste da, como pandemia, da lugar al control político, da lugar a que el poder controla a la gente. Se prohíben las manifestaciones, se prohíben, por supuesto, las protestas, el poder político pierde fuerza, no hay prácticamente control político. Aquí en Colombia no hay control político, ni el gobierno nacional, ni el gobierno local de la alcaldía. El alcalde hace lo que quiera porque el presidente no tiene, le dio libertad a los alcaldes que hagan lo que quieran. Entonces, esto es el caos. Por eso, algunos dicen, pero ¿por qué hay protestas? Por favor, ¿por qué la gente sale a destruir CAIs? Pero, por favor, ¿qué son los CAIs? Para esta gente representan el poder. No es que esté defendiendo tu CAI. Uno tiene que entender qué es lo que pasa ahí, ¿no? Porque la respuesta fácil es decir, que fue el ELN, que era el infiltrado de los ELN. Eso es muy fácil, se resuelve todo. Pero si como gobernante yo quiero saber qué pasa, hay que entender qué pasó. ¿Por qué la gente sale a protestar? ¿Por qué la gente incendia CAE? O sea, es el representante del poder policial. Y la gente está protestando contra todos los abusos de la policía. O cuando atacan entidad financiera, representa al poder financiero. Pero si los políticos no entienden esto, entonces la solución fue reprimamos, mantemos el ejército, hagamos toques de queda y démosle más duro. ¿No? Bala, como decía el señor Pancho Santos, denle, ¿cómo es? Pónganles esas pistolas eléctricas y movilícenlas, punto, ¿no es cierto? Entonces confunden a estas protestas urbanas con guerrillas. O sea, un problema es atacar a la guerrilla, defender, que es para eso lo militar. Pero aquí la policía está actuando como si los protestantes, los manifestantes, fueran guerrilleros. Entonces hay que tratarlos como guerrilleros, o sea, hay que dispararles. Y no como control ciudadano, como una policía, como un mundo que no es así. Entonces, realmente, yo sí estoy muy preocupado por la forma como ha manejado esta pandemia, que ha servido para el poder, tanto local como regional, como nacional, para tomar medidas sin consultar. Por ejemplo, la alcaldesa aprovechó estas veces para colocar las bicicletas por todas partes y preguntar si algunos sitios sirven o no sirven. Sin ningún, o sea, sin una consulta a nadie, autoritariamente, como han hecho en muchos casos, ¿no? Toman medidas autoritarias porque no hay control. Y los que apoyan, en este caso a la alcaldesa, se quedan callados. O cualquier otro alcalde, ¿no? Se quedan callados. Porque viene el miedo, ha logrado el miedo penetrar esta sociedad. O sea, la pandemia como la peste de la Edad Media o el año siglo XVII ha servido como un medio para controlar a la gente, para justificar el poder con el miedo y la inseguridad, que la gente acepte restricciones a sus derechos políticos, sociales y civiles. Entonces, esto es lo que quería comentar muy brevemente, porque los temas sobre esta pandemia son muy complicados, muy difíciles, y además hay mucha incertidumbre, pero lo que más me preocupa, más que las cifras y que los pronósticos, es el manejo político que están haciendo para que poder tomar todo el tipo de medidas que quiera contra los ciudadanos. Muchas gracias. Diego, muchas gracias por la presentación, muy interesante, que tendremos oportunidad de discutirla después. Y ahora viene la presentación de Libardo Sarmiento. Él nos hizo llegar el trabajo que se llama Creencia, Falacias y Estadística. Tiene la palabra Libardo. Bueno, doctor Reis, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, mil gracias por la invitación. Al doctor Diego Otero también felicitarlo por su presentación, pero también por el documento donde presenta los modelos y veo que se basa parte de tu intervención sobre el documento, que me pareció muy interesante. Eh, en verdad, digamos, no va a haber un debate grande con el doctor Diego Otero porque comparto lo que ha planteado, pero también lo que estudió de su documento
las reservas sobre la calidad de las cifras sobre las cuales se hacen las proyecciones, las inferencias, los datos que alimentan los modelos, y en las conclusiones sobre cómo se ha manipulado y utilizado esta pandemia para lo que ha señalado de recortes de las libertades y los derechos y de bloquear toda la movilidad social e inclusive incrementar la criminalidad del Estado sobre la sociedad. Entonces, en los dos puntos estamos muy de acuerdo con el doctor Diego Otero. Entonces, yo me voy a referir de algunos elementos que puedo agregar a la conversación. Obviamente, el doctor Diego Otero es muy cuidadoso cuando dice sobre estos modelos muy difíciles hacer proyecciones más allá de 15 días. Y yo quisiera simplemente que habría que mirar varias cosas, digamos, el comportamiento mundial, que el doctor Otero lo refirió, cómo ha sido el comportamiento, que hoy día llega más o menos a 30 millones, muy cercano a los 30 millones de personas inficionadas en el mundo, cerca de 1 millón de muertos a nivel mundial, y obviamente los focos de contaminación sigue estando en el primer lugar Estados Unidos, y por mucho tiempo estuvo Brasil, que también en un momento no tuvo cuarentenas tan drásticas. Bolsonaro en Brasil y Trump en Estados Unidos se negaron. Pero llamó la atención que en el momento en que India abre la economía, hubo un rebrote, una segunda ola, podríamos decir más que un rebrote, que ha llevado a cifras de contaminación aceleradas, y que Brasil ocupe el segundo lugar, desplazando a Brasil. Y eso en los tres primeros lugares que están Estados Unidos. Pero el caso que el doctor Otero llama la atención es que Colombia, eh, el primer caso comprobado de infección, ocurre 2 meses con posterioridad a la dinámica de la pandemia en el mundo, y casi un mes después de que le declararon como una pandemia mundial. Y comienza, y ahí es donde yo quiero señalar algunos factores, algunos indicadores elementales, pero que son muy útiles. Hay un factor R, que es el factor de contaminación, que señala cada persona infectada a cuántos puede infectar. Entonces, entre mayor sea de uno, si llega a otro. Colombia ha estado en el caso 5, 2, 3, aunque ha venido reduciéndole, pero es un factor elemental de mirar cuántos infecta. Y, y en el caso colombiano comenzó ese factor en un aceleramiento total, que pasa a países donde tampoco se han hecho cuarentenas tan fuertes como fue México. Lo pasó muy rápidamente a México. A Sudáfrica lo pasó. Y como decía el doctor Otero, no sé si hoy miraste la revista, los datos de hoy entre la comparación de Perú y Colombia. Está ya alrededor de 1.000, la diferencia es de mil infeccionados comprobados, cuando hace 2 meses la separación era de 96.000 casos que le llevaba Perú a Colombia. 2 meses después, hoy estamos ya a una velocidad R de contaminación. En el caso de Perú, ese factor es de 1.5, y en el caso de Colombia estamos en 1.8. O sea, cada persona contamina más a una velocidad mayor que en el caso peruano. Entonces vamos a estar entre los 5 primeros países como focos de focalización en el mundo. Lo repito, después de Estados Unidos, India, que pasó al segundo lugar. En el tercer caso, que sigue estando Brasil, después sigue estando Rusia, y en el quinto lugar ya Colombia. Podemos decir que es
Es cuestión de 2 días nomás. Mañana ya lo pasa, mañana pasa Colombia el quinto lugar. Y en el último mes, lo que decimos, pasó a México. Entonces, ¿qué reflexión podemos hacer sobre algunos mensajes sobre ello? Que lo que dice el doctor Otero a mí me llama la atención es que lo que ha reflejado eh, la situación de Colombia, a pesar de que hayamos entrado al club de los países más ricos del mundo de la OCDE, es que seguimos siendo un país subdesarrollado, periférico, eh, con unas estructuras endebles en su democracia, en sus sistemas de salud, de educación. También hemos visto también los problemas que el 70% de los niños y niñas no tienen acceso a poder trabajar con las nuevas tecnologías, etcétera. Entonces, lo que ha mostrado precisamente es desnudarnos y quitarnos como una ilusión de que ya hacíamos parte de los países de la OCDE y que hemos entrado al club de los países más desarrollados. Nos mostró que era ridícula esa pretensión, que somos como el familiar pobre entre la familia rica, en el caso de la OCDE. Ahora bien, lo que dice el doctor Otero, no sé si usted ha oído a la alcaldesa, que comparto contigo tus apreciaciones. Cuando tú dices generaron terror, los modelos estaban generando un apocalipsis que no existió. La respuesta que dan estos mandatarios dice, eso se debe a las medidas que tomamos. Nosotros salvamos millones de vidas, dice. Entonces, si usted nos dice eso es porque fuimos muy efectivos. Fuimos muy efectivos y nos deben la vida, de alguna manera, dicen. Y en alguna locución, la doctora Claudia López decía, es que yo he salvado mis 8 millones de bogotanitos, así nos trata en diminutivo de mis 8 millones de bogotanitos y en posesivo. Entonces, aquí, doctor Reyes, quisiera hacer un señalamiento de, de la introducción a la economía le marca una diferencia entre eficiencia y eficacia, que me parece que viene al caso. Y en un texto, en un libro de texto que me dio mucha risa la primera vez que lo leí, iniciando mis estudios de economía, decía uno puede ver en la ventana que hay una mosca y la puede matar de un cañonazo. Y es eficaz porque mata la mosca, pero en términos de eficiencia destruyó la pared, la ventana absolutamente. Entonces es necesario que en economía podamos mirar una eficacia que supuestamente salvó vidas, ¿a qué costo? Y el costo que nosotros podemos decir del cañonazo con que mataron la mosca, pero destruyeron la casa, es que Colombia, a pesar de las cuarentenas, además con unos temas bastante llamativos y folclóricos de la teoría del acordeón en Medellín, de que 3 días lo soltaban, 4 días lo cerraban, volvían y los abrían. Aquí también, en el caso de Bogotá, montan una cosa y después se van por barrios, se van. Entonces, cualquier previsión para inversión, para funcionamiento de la economía, con estas medidas tan arbitrarias, tan erráticas, yo creo que han tenido un costo muy alto a lo poco que han logrado. ¿Por qué? El siguiente mensaje que yo quiero mandar ya hice una referencia a un indicador muy sencillo que es el R, que es el factor de contaminación, que va a disminuir la contaminación cuando ese R sea menor que 1. O sea, que cada infectado comience a tener un impacto de infección menor a 1. Mientras que sea mayor a 1, va a estar en expansión. Colombia, lo que dijimos, tuvo un R altísimo que le permitió convertirse en el foco de infección en el mundo, y lo que decimos con el dato que decía el doctor Otero, lo comparto, es una cuestión de 2 días para que esté ya en el quinto lugar. Pasamos muy rápidamente a México, a Sudáfrica, donde aquí se burlaban de las libertades, en el caso del presidente AMLO en México. Y en ese caso, el R no ha disminuido,
a que pueda limitarse. Ese es importantísimo. Hay otros cuatro factores y ahí ya entro a un elemento ya más técnico, que es la diferencia entre un registro contable y unos análisis estadísticos, doctor Otero. Ahí es donde yo quiero y comparto con la introducción de su documento el problema de los datos. En el caso de la economía, Keynes tiene un trabajo muy importante sobre las inferencias. Entonces aquí estamos construyendo modelos y haciendo inferencias sobre unos datos que son los registros burocráticos e institucionales, pero no obedecen a ninguna prueba ni a ninguna que se haya hecho algún análisis aleatorio estadístico. Entonces, lo que muestran los datos es el número de pruebas, eso es lo que se ha venido, y ahí es donde yo quiero señalar que es muy importante. Una, un tema, digamos, es que se hubiera hecho un censo, que es lo que nos llevaría a hacer muchas y muchas pruebas, o por lo menos hacer eh, algún modelo probabilístico en términos de haber hecho algún tipo de encuestas estadísticas, pero no, aquí lo que tenemos son registros y los registros tienen referencia al número de pruebas que se hagan en el país. En Colombia comenzó a un nivel muy bajo y alcanzamos un nivel de pruebas más o menos cercano a los 50.000, a las 50.000 pruebas diarias. Pero los datos que se reflejan, ya lo dijo el doctor Otero, él señalaba que algunos tienen rezagos de una semana, 2 semanas. Yo he mirado, hay rezagos de muertos de 2 meses en Colombia, digamos, que dice la cifra del día. La cifra del día no es la cifra del día porque muchas veces los muertos del día no es más del 10% de los datos de los 300. O sea, de 330 son del día, 270 tienen rezagos que a veces llegan en los extremos hasta 2 meses. Entonces, lo que estamos mirando es un número de registros que está asociado al número de pruebas. Entonces, en el momento en que aumentó la capacidad por los laboratorios, los 110 laboratorios de hacer pruebas, pues comenzó a aumentar el número de personas efectivamente infectadas. Pero si uno mira los 3,5 millones de pruebas que se han hecho desde que comenzaron a realizarse en Colombia, en los meses desde marzo hasta la actualidad, los casos positivos de las pruebas sería el 20%. Entonces, la inferencia simple y automática, uno dice, bueno, si le hiciéramos una prueba entonces a los 50 millones de colombianos, estaríamos que el número de infectados serían 10 millones. Pero ahí hay un problema de sesgo muy grande, porque las pruebas se las hacen es en lo que llaman ellos conglomerados, donde hay un gran número de focos de infección. O sea, no está sesgada la muestra de las pruebas. Sin embargo, el número de lo que llaman ellos conglomerados ha aumentado, estamos por el orden de los 1.600 conglomerados, que son sitios que pueden ser municipios o pueden ser cárceles, espacios, digamos, donde hay conglomerados de infección, que es donde se realizan las pruebas. Ahora bien, el tema, digamos, problemático es que a partir de unos registros institucionales y contables que no son datos estadísticos, probabilísticos, sino simplemente registros contables. Esos registros contables tienen muchos problemas, no solamente de rezagos. Cuando uno compara las cifras que el doctor Otero decía, bueno, cuáles son los datos que miran el número de infeccionados o infectados o que portan el virus en sus cuerpos, efectivamente, los recuperados, el número de muertos y el número de personas que están activas con la infección y las personas que están en los hospitales y las UCI.
Esa contabilidad, cuando uno la relaciona con las estadísticas vitales, por ejemplo, del Departamento Nacional de Estadística, sobre muertos, nos muestra que los registros del Instituto Nacional de Salud, que no sé si el doctor Otero vio, la directora del instituto, ella hizo unos pronósticos iniciales terribles, de que eso íbamos a tener 4 millones de muertos como en 15 días cuando comenzó la epidemia. Fue una cosa catastrófica y basada en los modelos del Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Salud. Cuando uno compara las estadísticas de ellos con los registros de estadísticas vitales, muestra que los registros contables tienen un subregistro del 60%. Y ahí ya comienza a haber un problema muy grande porque no es solamente un caso de Colombia. Vemos que las denuncias de subregistro en Estados Unidos son muy altas. En México llamaba la atención y el profesor Julio Volvinic de México mostró cómo la expansión de la epidemia en México los sábados y los domingos caía totalmente y volvía hacia el martes a elevarse, y era que simplemente era el trabajo burocrático de toma de pruebas y de registro de los datos en México. Otro tanto en Perú muestra que el subregistro es del 120%. Brasil, Bolsonaro prohibió dar datos. Y de pronto lo más emblemático es lo que dijo Trump en Estados Unidos. Si ustedes no quieren que se expanda la epidemia, pues no hagan pruebas. Todo lo que dijo es, ahora, ¿por qué traigo a colación ese dato? Porque Colombia, como país de tercer mundo y periférico, comenzó con 2 meses de diferencia y comenzó a copiar, digamos que nosotros todo lo importamos, hasta el virus es importado. Las medidas que se han hecho y obviamente se aplican con mayor rigurosidad. Algunos confinamientos se dieron después de que la expansión y la dinámica de la epidemia en esos países, en el caso europeo o algo, estaba ya en niveles altos. Aquí comenzamos 2 meses y comenzó el confinamiento 2 meses previo a esos países. Cuando ellos flexibilizan y retoman la economía, aquí volvemos y como si nosotros fuéramos a la par, se abre totalmente y se flexibiliza en una situación que finalmente lo que hicieron fue reconocer el fracaso absoluto y total de las medidas tomadas en Colombia, porque estamos en el peor de los mundos. ¿Cuál es el peor de los mundos? Acabaron con la economía y somos uno de los focos, entre los 5 focos de infección más grandes del mundo. Y estamos, como lo dijo el doctor Otero, con los niveles de muertos por 100.000 habitantes más altos del mundo. O sea, destrozar la economía y las medidas de recorte de libertades y de restricción en cuarentenas ha sido un fracaso. En ese momento se abre la economía totalmente, aunque lo que muestran aquí en Bogotá también con todas las arbitrariedades de nuestra alcaldesa y todos los sesgos y que todos los días cambian sus políticas, por un solo hecho muy importante, y ahí voy a retomar algo del doctor Reis, del texto que señalaba usted tan magnífico sobre el tema de las cifras y el poder, que uno podría voltear y decir las cifras y el poder o el poder de las cifras, da igual, digamos, ¿qué poder tan grande tienen las cifras? Y ahí viene a otro elemento, ya voy cerrando, que tiene que ver precisamente que una de las grandes creencias que se ha tenido es que uno puede proyectar las epidemias pasadas para ver virus que en su conformación biológica son distintos y pensar que van a tener comportamientos idénticos. Eso es una creencia tonta. Y la otra creencia es que el comportamiento del virus es en una distribución normal. O sea que va aumentando, llega a un pico y cae rápidamente, y que ya sea porque hay una resistencia de manada, que se genera ciertos antivirus en la manada, o por el comportamiento que viene, se va por donde vino,
pero es un comportamiento normal de una curva estadística donde demuestra, no es cierto, digamos, que se pueda proyectar el pasado, no es cierto que tenga un comportamiento, una distribución normal, el virus. Y finalmente, el fracaso obedece a que no son tanto las medidas de las medidas centrales de cuál es la moda o cuál es la media, de establecer medias, porque las diferencias entre países y las diferencias al interior de cada país en sus territorios van a ser muy distintas. El hecho en Colombia, por ejemplo, de que donde más casos se concentran sean las principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, o ese que son los sitios donde más pruebas se hacen. Algunos casos han sido emblemáticos, los casos de frontera o el Amazonas, pero muchas zonas, si la descripción y la calificación que hace el doctor Otero de lo que ha dejado eh, la ley 90 de toda la reforma de salud que la privatizó y volvió a la enfermedad un negocio y destrozó toda la salud pública y todas las medidas de prevención y de salud pública que esta epidemia lo va a demostrar. Por fuera de estos grandes centros de ciudades, la situación es absolutamente más dramática. No hay pruebas. Es más, cuando se hacen las pruebas, son mal embaladas, son mal tomadas, llegan sin nombre, no pueden hacer nada. Entonces, el fracaso de todas estas medidas y las medidas ahorita que tomaron de que finalmente el presidente Duque le manda la pelota a los alcaldías, a los gobernadores, para que hagan lo que quieran, ese fracaso va acompañado de algo muy terrible, es que disminuyeron a la mitad las pruebas, doctor Otero. Eso es terrible. Mejor dicho, estábamos tomando 47.000 pruebas al día y las bajaron a 22.000. Entonces bajaron el número de contaminaciones diarias, pues viene cayendo porque lo que está reflejando es que se están tomando menos pruebas en el país. Ahora bien, en el campo estadístico que digo que el comportamiento es mucho más caótico y tendría que ser un análisis más estadístico y no simplemente de contabilidad, simplemente de casos, habría que mirar todas las medidas de dispersión y el comportamiento diferencial por grupos. Aquí partimos de unas creencias absolutamente donde se combinan las creencias con las falacias, que las falacias son manipulaciones intencionadas para imponer lo que decía el doctor Otero, yo lo he llamado una dictadura civil con fundamento constitucional, porque de alguna manera estos periodos de emergencia y de suprapoder y de concentrar el poder en los ejecutivos, lo que han montado son unas grandes dictaduras con todos los recortes de derechos civiles y políticos y de libertades. Entonces, cuando uno mira el tema, digamos, fue mucho menor, en eso comparto con el doctor Otero. En Colombia nos dio el dato el doctor Otero de muertos por 100.000 habitantes, pero el número de aficionados total acumulado es un poquito más del 1% de la población, es apenas el 1%. Y el número de muertos es del 3% de los infectados. O sea que eso equivale como al 0,03% de los muertos, que frente a las muertes crudas por causas internas y externas, realmente es una proporción muy pequeña, a pesar de que el número de muertos sobrepasa ya los de homicidios en Colombia. Pero digamos los 24.000, 25.000 que vamos a llegar al millón de aficionados y a los 30.000 muertos, realmente las tasas globales no son tan altas porque de cada 100 aficionados, el dato es que 90 registran o son asintomáticos o muestran situaciones muy leves que no necesitan hospitalización. Aquí se parte del supuesto que ese 90% de aficionados se quedan guardados en su casa y no infectan a nadie más. De los 10 que quedan, 9 se hospitalizan
y 1 está en las camas de cuidados intensivos. Apenas el 1 de cada 100 de infeccionados. Entonces, lo que nosotros podemos decir que si se tomara si hiciera una prueba, un muestreo, digamos, a toda la población de los 50 millones, el caso de los 3,5 millones de pruebas nos daría el 20%, que serían unos 10 millones, pero de esos 10 millones, el 90% son asintomáticos o con situaciones que son muy semejantes a una gripa leve. Solamente el 10% tendría, digamos, riesgo de ir a la hospitalización o de ir a una cama UCI. Que los confinamientos no buscaban acabar ni atacar el virus. Lo que buscaban es que como encontró un sistema público destrozado en la miseria total, lo que buscaron con los confinamientos era tomarse el tiempo para crear varias camas de UCI, crear campos de batalla, como lo llamaba eh, eh, la alcaldesa aquí en Bogotá. Entonces, sobre ese 10%, lo que ha mostrado es que el número de muertos por estadísticas vitales del DANE, que es el 60%, mucho más de lo que registra el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, el 88% son mayores de 50 años. Y ahí es donde, doctor Rey, me voy al famoso libro tuyo, de tu estudiante de los Andes, sobre la economía política de las cifras. Lo que se han dado cuenta es que este virus, primero, no era tan catastrófico, porque decimos en Colombia ha infectado el 1% de la población y el número de muertos es el 0,03% de la población, por ciento. Afecta no a la población económicamente activa. O sea que la presión de la economía, digamos, por reactivarse y que, digamos, el freno de la economía llegó a ser casi un 40%, y son un 10%. Los grandes capitales, digamos que ese trade-off entre el tema de salud y economía, que el doctor Otero lo tomó entre la vida y la salud, el tema de la economía, el virus no afecta las tasas de acumulación ni la producción de plusvalía. Me excusen que, al contrario, la nueva implementación de las nuevas modalidades de trabajo fundamentadas en la cuarta revolución industrial, de trabajo y demás, lo que ha permitido incrementar es la tasa de explotación del trabajo y por tanto aumentar la tasa de explotación y de acumulación de capital en la medida que los menores de 50 años, donde está el grueso de la población económicamente activa, no es afectada por el COVID-19, salvo en algunos casos, y de ahí me voy a referir, porque es primero hacer análisis estadístico con base en unos registros contables precarios. No es válido hacer estos análisis estadísticos para hacer algunos modelos proyectivos de largo plazo, que sobre eso llamó la atención el doctor Otero. Entonces, lo segundo es mostrar que cuando uno mira las probabilidades y los impactos son muy diferenciales. Primero, digamos, el número de muertos, el 88 lo dije sobre personas sobre los 55 años. Sobre menores de 55 años, la afección es absolutamente leve o asintomático, que es más del 90% de la población. Los otros que están siendo más infectados y la relación es de uno, digamos, es por las condiciones de pobreza. Ahorita voy a explicarlo. Digamos que por cada persona del estrato 6 se enferman 10 de los estratos 1 y 2. O sea, es una pandemia que afecta a los viejos y que está afectando a las poblaciones más pobres. Y el tercero es a los que tienen una comorbilidad, o sea, los que tienen una enfermedad asociada en términos de obesidades o de enfermedades del corazón, etcétera. Los que mueren generalmente es porque tienen una enfermedad asociada crónica previa.
Entonces la población económicamente activa no impacta, digamos, la economía y en esa medida, la verdad, con medidas preventivas y de educación ciudadana no hubiera sido necesario hacer las cuarentenas ni tan drásticas ni haber destrozado y paralizado la economía, no era tan necesario. Hay cuatro factores que para un modelo son muy importantes para analizar y sobre cuáles se puede actuar. Una es la persona que transmite el virus, que lo porta y lo transmite. Es el que va a impactar en el factor de transmisión. El otro es la duración del virus, que sabemos que puede durar entre 14 y 20 días. Entre más dura el virus, pues más puede contaminar. Tercero es un factor de distanciamiento, que aquí lo llamaron distanciamiento social perversamente, pero porque era un distanciamiento físico. Me parece que el lenguaje ahí es muy revelador, que era lo que querían, era buscar un distanciamiento social y no físico. Y el otro factor es la persona que es contaminada, si es sensible a esa contaminación. Se puede actuar sobre las personas que transmiten el virus a través de cercos epidemiológicos, de controles severos a quienes portan el virus, los temas de distanciamiento físico, los temas de lavado de manos, lo de mascarillas, eso ha sido lo más eficiente en el mundo. Ahora, el cuarto factor de esta epidemia es el receptor del virus. Y ahí lo único efectivo y real es la vacuna. Y hasta el momento, pues no hay ninguna vacuna probada. Entonces se puede actuar sobre los otros tres factores. Sobre esa base, entonces, lo que podemos ver en el caso colombiano es trágico. Se manda a la calle a la gente sabiendo que lo que va a matar es pobres, viejos y personas con enfermedades crónicas que van a aliviar de alguna manera la carga del negocio privado de la salud, van a aliviar los sistemas de pensiones eh, y van a acabar básicamente con la población más pobre. ¿Por qué? Con eso voy terminando. Por unas razones que lo que mostró es que el 94% de las empresas aún de Bogotá son microempresas o pequeñas empresas, que es lo que han sido las más golpeadas y las más afectadas, porque las grandes empresas y las grandes plataformas de comercio no han sido tan afectadas, ni el sector financiero. Mostró que los niveles de pobreza eran mucho más altos. Aquí las estadísticas, colocando unos valores de línea de pobreza absolutamente bajos, y se pensaba que la pobreza había bajado al 27%, pero lo que mostró es que la vulnerabilidad de las clases medias, no solamente en Estados Unidos, que fue el ejemplo que puso el doctor Otero, aquí lo que tenemos es una clase media precaria, vulnerable, absoluta y total, que mostró que el impacto de todas estas medidas de destrozar la economía, de afectar, de disparar el desempleo, afectó, llevó a la miseria a los más pobres que estamos hablando de una pobreza nacional de informalidad del 66%, pero el 75% de los colombianos se les cayeron los ingresos totalmente en estos meses. Eh, para el país, obviamente, el comportamiento de la economía también ha tenido impactos grandes fiscales de endeudamiento, que no es el tema central que vamos a tocar. Hicieron, me excusan las personas que están en este momento participando, el doctor Otero, el doctor Reis, una consideración. Y yo no creo, siento que hay error en los datos, en los registros de base, que no se pueden hacer modelos con distribuciones normales porque las inferencias muy probabilísticas, pero yo creo que así como el doctor Otero llamó la atención de que el virus es un ser que es una mezcla, digamos, cuando entra al cuerpo toma vida, cuando se empaqueta en una célula, en esa medida casi que los virus somos los que le damos vida a los virus.
pero que el comportamiento es un comportamiento, en el debate estadístico para mí son modelos mucho más no lineales, en tanto que la diferencia no lineales son ecuaciones diferenciales que generan caos, o sea, es más caótico. O sea que, si bien no ha sido tan catastrófico, con esto ya estoy cerrando, me tomo 2 minutos para explicar esta idea, de que es un modelo no lineal, y sus ecuaciones diferenciales que podría uno establecer para construir los modelos son caóticos, en la medida que tenemos cuatro factores muy grandes, de los inficionados, los que tienen el virus en el cuerpo, su comportamiento articulador social de los contactos globales que pueda tener en su vida activa social, que sabemos que en el caso de los pobres con una informalidad del 66%, para ellos nunca ha habido confinamiento. Es más, lo que hicieron las medidas en estas alcaldías, ustedes lo pueden ver en Medellín, en Cali, en Barranquilla y Bogotá, es que empresarios formales se volvieron informales. Ustedes lo pueden ver en San Victorino, que toda la gente sacó carros y como los que podían vender era en la calle, todo el mundo se botó a las calles. Ahorita en el centro de Medellín lo pueden ver, que la informalidad se multiplicó por dos, digamos, todos los formales se fueron a la informalidad. Entonces, el comportamiento, digamos, es menos racional, menos de disciplina social que podría tener, con unas medidas erráticas que lo que han es reforzado el poder autoritario y las dictaduras civiles. Entonces uno podría señalar tres cosas cuando uno mira estos modelos, y esa es la crítica con la que quiero cerrar, que las series de información que se puedan tener para el caso colombiano de 6 meses, hace poquito cumplimos los 6 meses de expansión de la epidemia, no son modelos determinísticos. O sea que si se hiciera un comportamiento estadístico, eh, sería un sistema que es sometido a muchos choques fortuitos, digamos. Aquí el problema, digamos, de lo aleatorio del comportamiento es muy grande. Y si ustedes recuerdan lo que yo dije, aquí se apresuraron a hacer cuarentenas cuando no debieron hacerlo porque estaba en comienzo la expansión del virus, se adelantaron 2 meses y abrieron la economía tan sin ningún tipo de protección en salud ni fortalecimiento en todo el sistema de educación ciudadana y los sistemas de salud, eh, a la par de 2 meses que comienzan a abrir en los países más desarrollados. Entonces, los choques fortuitos van a afectar cualquier modelo determinístico, y lo que podemos ver es lo que pasó ahorita en India, que ahorita es la dinámica y el factor de contaminación más alto en el mundo, la India, que ya está en el segundo lugar, desplazó a Rusia eh, y desplazó a Brasil. Entonces, lo que podemos esperar ahorita para el caso colombiano, con este reconocimiento del fracaso de las políticas que se han hecho y la arbitrariedad de estas medidas, es que se pueden presentar choques muy altos de nuevas, no solamente de rebrotes de la epidemia, sino de segundas olas de epidemia. Ahora, estas series temporales de la pandemia que son caóticas, estoy hablando de modelos más caóticos, se pueden dar con intervalos. ¿Qué quiere decir con intervalos? Eh, eh, que si bien pueden parecer esquemas de que podemos llegar a un pico y lo que llaman a un periodo llano y después caer, o sea que tendría un comportamiento, una distribución normal estadística, hay que esperar que sin anuncio alguno aparecen esquemas totalmente nuevos, en que aparecen y desaparecen. O sea que desde el punto de vista matemático y estadístico son modelos caóticos, donde puede caer en la costa en la medida en que abran desordenadamente la economía, abran los vuelos internacionales con Estados Unidos, con Brasil, que van a ser los primeros vuelos. Podemos esperar entonces
esquemas totalmente nuevos de comportamiento, o sea que no podemos esperar un comportamiento normal, de una curva normal de expansión, de llegar a un pico, una meseta, un descenso y desaparición. Y por último, que la presencia y localización de estas bruscas transiciones afectan extremadamente los valores paramétricos de los modelos en cuestión, pues aparecen y desaparecen con cambios que no podemos aspirar a descubrir ninguna econometría de largo plazo, como dice el doctor Otero. O sea que estamos enfrentando, primero, haciendo inferencias que responden a las creencias de que esto llega y se va y desaparece y volvemos a una normalidad, que tienen comportamientos que podemos esperar choques fortuitos muy altos, que no podemos esperar modelos determinísticos, que la dispersión, las medidas de dispersión van a ser más comportamientos no solamente globales de país, de promedios de país, sino van a ser muy desiguales por regiones, localidades. En el caso del eje cafetero o zonas rurales que no fueron afectados, pueden pegarse unas disparadas absolutamente totales. Entonces, que el comportamiento no es lineal, las situaciones diferenciales, lo que van a mostrar son comportamientos demasiado caóticos. Y algo que no tocamos, pero que no era el tema de la conversación, es que mirar la situación que ha generado esta epidemia es muy sistémico. Aquí se ha querido decir que la crisis de la economía obedece a la epidemia. No es cierto, porque desde el último año la destrucción de puestos de trabajo venía siendo muy acelerado y ya se preveía una crisis financiera para el año 2020-2021, que la epidemia pone también de ejemplo toda una crisis ambiental de relacionamiento de los seres humanos con la invasión de espacios de otros seres vivos, y tendremos que esperar nuevos tipos de epidemias, de virus, etcétera. El tema de la democracia y el autoritarismo político, la disparada, digamos, de la utilización para encubrir todo lo que es asesinatos y la legitimación del gobierno. De hecho, todos los casos de corrupción y de criminalidad y de lumpenización de la clase dirigente colombiana se han ocultado y se ha generado terror, llevándonos obviamente a recular en todos los avances de democracia, derechos humanos y demostrar muchas falencias de este país. Entonces yo creo que si estos 6 meses nos sirven para hacer una reflexión de la sociedad que tenemos desde una manera más sistémica y mostrar ese uso del poder que se le da a las cifras. Muchísimas gracias, doctor Reyes, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, y doctor Diego Otero, por la oportunidad de interlocutar con ustedes. Me excusa la extensión. Gracias. Bueno, muchas gracias, Libardo, por la interesante y crítica presentación que usted ha hecho. Voy a tratar de sacar, si se puede, los ejes principales de las dos presentaciones, para que ustedes después hagan un comentario, digamos, de cierre por razones de tiempo. La que hizo Diego, en el fondo mostró, digamos, las limitaciones del modelo estándar de los epidemiólogos, del modelo de Ferguson de 1927 y, y su uso un poco alarmista a nivel nacional e internacional. Y el argumento que Diego tiene es que no se pueden hacer proyecciones que superen una semana o 15 días y que estos modelos se han utilizado hasta hacer proyecciones hasta de 2 años, lo que se puede registrar en las cifras. Luego, Diego analiza qué problemas de fondo hay. Primero, la dificultad de, de medir los infectados, pues porque no hay pruebas suficientes por los asintomáticos y que realmente es muy difícil
conocer en un momento dado el número total de, de infectados. Diego planteó que las pruebas se han manejado con tasas de 6% cuando la OMS recomienda que se hagan pruebas con tasas del 10%. Y también que el sistema, digamos, de oferta no estaba preparado para la pandemia, como en los países del Asia, pues que tuvieron una pandemia a comienzos de este siglo y entonces tiene una experiencia grande en el manejo, porque hay que recordar bien que la gripa, la mal llamada gripe española, pues tenemos una diferencia de un siglo, fue hace un siglo, y que esa gripa pues se ha convertido en algo más anecdótico. Nunca se hablaba sobre causas, digamos, consecuencias por razones del tiempo. Diego plantea que lo esencial es minimizar las muertes. Yo creo que eso es algo fundamental y que los casos exitosos lo han sido por el número y la tasa de las pruebas, el comportamiento social, digamos, acompañado en el Asia por la experiencia de las pandemias y además en el aislamiento de los infectados. El apoyo en Colombia ha sido relativamente bajo, acompañado con las experiencias internacionales, que no llega al 2% del PIB. Y a mí me ha parecido interesante la referencia que hizo a los costos de la vida humana, o lo que François Perrou, mi profesor, llamaba el costo del hombre, que era en Estados Unidos 10 millones de dólares y en Colombia entre 1 y 1,5, si entendí bien. Y que la pandemia se ha utilizado para fortalecer el autoritarismo. Ese es un punto que a mí me ha parecido interesante y en el cual ha coincidido con Libardo. De la presentación de Libardo, que a mí me ha parecido también muy interesante, es que Libardo le ha dado mucha importancia al factor R de contaminación y comparaba Perú y Colombia en un momento dado, que era 1,5 para Perú y 1,8 para Colombia, y que la velocidad del factor de contaminación pues es, digamos, una variable clave. Me llamó también la atención su referencia a lo que él llamaba la eficiencia y la eficacia, que yo creo que es un concepto clave, ¿no? El ejemplo que él daba de matar una mosca con un cañonazo, pero que eso tiene un costo económico grande, y también ha insistido sobre la inferencia de los registros burocráticos. Es decir, que el manejo, digamos, que se ha tomado es como un problema más de contabilidad, de ir contabilizando unas cifras que de su análisis. Y que estos registros tienen grandes rezagos, subregistros hasta el 60%. Si entendí bien que en Perú han llegado hasta 120%,
y que se ha tenido en cierta manera, como lo dijo Libardo, el peor de los mundos, un costo económico alto por por el confinamiento y una de las tasas más importantes de mortalidad. Eso es algo porque eso tiene que ver en el manejo de los tiempos y los movimientos, como dicen los ingenieros industriales. Y también, pues a mí me llamó la atención la relación que hizo con la informalidad, con la tasa de informalidad, que infortunadamente pues la pandemia ha afectado a los más pobres y a los estratos bajos, y que también ha servido para fortalecer el autoritarismo. Esos son algunos de los puntos que yo quiero, porque realmente es bastante complejo el tema y el manejo de los datos. Por eso quiero que ellos mismos pues tomen unos 5 minutos cada uno para, digamos, sintetizar muy bien, digamos, tu pensamiento y mirar y además comentar lo que ha presentado el otro expositor. Por favor, Diego. Por favor, Diego. ¿Ya? Mire, quiero hacer unos referencias, comentarios, Ricardo. En los modelos CIR son tres ecuaciones diferenciales. Son modelos no lineales, pero es que no importa que no sean no lineales, si están mal trabajados, es que esos modelos implican muchos supuestos. Porque mire, un solo supuesto, ¿cómo cambia todos los resultados? El cambio de comportamiento humano. Si los humanos se aíslan más, hacen más medidas de aislamiento, cambia el modelo. ¿Sí? Es que esto es muy difícil, esto es muy complicado, muy complicado. Las instituciones realmente no son normales. Entonces, si algunos han dicho que son normales, no son normales. O sea, cuando yo hablo de distribución normal, no normal, pero digamos una distribución que es asimétrica, es una normal asimétrica, que tiene una cola larga a la izquierda. Eso es lo que, es decir, ¿qué significa? Que usted tiene al comienzo un crecimiento, digamos, medio acelerado, llega a un punto máximo y después comienza a disminuir, pero esa disminución es lenta. No es simétrica, es una cola larga. Es una cola larga. Eso es como debe operar esta pandemia. O sea, los que utilizan. Sí, yo he visto gente que saca normales, ¿no? Con unos datos, pues normales, no, eso está más equivocado. Están pillados, mejor dicho. Están pillados totalmente. No pillados. Yo no sé cómo hace para normalizar eso, entonces, ¿no? Los datos. Porque los datos en los que yo tengo no me dan normales asimétricas ni por nada del mundo. Eso para aclarar. Segundo, mire la mala decisión de decir, oye, aquí están los datos de resultados del estudio que hicieron para el INS, Instituto Nacional de Salud. Mire, daban para el 30 de mayo, para cuidado. Daba que iba a haber 1.279.000 fallecidos. El 30 de mayo, mire, es una locura. Es que en ese momento usted no podía, simplemente bastaba con comparar lo que pasaba en China y Corea para decir que eso era absurdo. Y con esos datos, además de la alcaldía, tomaron la decisión de invertir en Corferias. El hospital de Corferias iba a costar 200.000 millones de pesos, por favor. Que no se necesitaba más eficiente, como dice Ricardo, ha sido comprar directamente de la alcaldía respiradores, no esperar que los comprara el gobierno nacional. No solamente respiradores, mejorar todo el sistema de salud de Bogotá y pagarle bien a los funcionarios que trabajan en los hospitales públicos y hacer más brigadas de pruebas. Entonces, eso es un punto que quería decir. Teletrabajo, mire, para mí, esto estoy de acuerdo con Libardo, el teletrabajo, Libardo, es el sistema más atroz para aumentar la productividad del trabajo. ¿Sí? Es la explotación más grande, es decir, la forma como el capital va a impedir que baje la tasa de ganancias.
porque son 8 horas que dejan a la gente exhausta, no le dejan un segundo de respiro. O sea, era hoy con el teletrabajo, había que enviar la legislación laboral, decir que la gente para el teletrabajo no debe trabajar sino 4 horas al día, punto. Debe ser así, para eliminar la tratar de explotación de alta y para que la gente tenga tiempo para otras cosas, ocio, para distraerse, ¿no? Las pruebas, mire, si no hay pruebas, no hay nada que hacer. Nada que hacer, porque es la forma de testear. Pero hay una cosa, Gerardo. A medida que aumenta el número de pruebas, baja la tasa de infectados. Eso está ya visto, con todo lo que ha hecho la OMS de todos los países, que es un análisis muestra que a medida que hay más tasas, la tasa de infectados baja. O más, dicen que debe ser llevarse una tasa de infectados de 3%. O sea, quiere decir casi que usted tiene que haber hecho testeo al 30-40% de la población. Y aquí, mire, bajamos, oye, impresionante. Digamos, 40.000, 50.000 pruebas, estamos bajando menos de 30.000. Esto es absurdo. Sí es cierto lo que dice, la parte periférica de los municipios pequeños, jodidos, totalmente, acabados. No tiene nada. Mire, yo soy de un municipio que se llama Sajil, tiene 80.000 habitantes, ¿y sabe? Tumbar el hospital centro de la provincia de Manentapa, 200.000 personas que tuvo un día ya, lo tumbaron para construir un nuevo, pero fue víctima de corrupción. Hicieron un estudio del suelo de 1.000 millones de pesos que no dio para nada. Tiene que volver a hacer. Entonces, Sajil, de 80.000 habitantes, tiene solamente 2 clínicas privadas. Una clínica con 4 camas UCI apenas. Para que vean el desastre. Es un ejemplo de cómo debe pasar en otros municipios, ¿no? Que no sabemos qué pasa allá. En eso estoy de acuerdo, ¿no? Y lo otro es la prueba, ¿no? Eso es lo que quería decir, ¿no? Si estamos bajando, es cierto. Yo digo, estamos bajando, pero miércoles, como van las pruebas, y entonces no hay trazabilidad miércoles. Podemos volver a subir. ¿Verdad? Y, dato que acabo de mirar las cifras de hoy, nos faltan 500 infectados para pasar a Perú. Lo pasamos mañana. Mañana llegamos al 5.º puesto. No me pueden decir, estamos al 5.º puesto del mundo, hemos manejado bien las cosas. Mire, esto es de lógica, ¿no es cierto? O sea, manejamos muy mal. O sea, estas cuarentenas irregulares, estas contraorden, orden locas, locuras, no funcionaron, no ha funcionado. Eso quería decir. Bueno, muchas gracias, Diego. Libardo tiene la palabra. Gracias, doctor Reyes. Diego, no, pues comparto absolutamente tu trabajo. El trabajo que yo realicé también, profundicé mucho en el tema de las creencias de los seres humanos, pero también en todas esas falacias con que nos han manipulado y el terror que nos han señalado. Y llama la atención, inclusive hay creo que fue un senador recientemente del Partido Liberal que hizo la denuncia en el Senado y para hacer un llamamiento al Ministro de Salud de la razón por qué cuando para justificar toda la medida de decir como, bueno, todo el mundo a la calle y sálvese el que pueda, porque pasamos de cuarentenas restringidas, autoritarias, a un punto, bueno, todo el mundo para la calle y no logramos nada, porque el resultado es terrible. Frenaron y acabaron la economía, eh, sobre todo los microempresarios y pequeños empresarios y medianos han sido los más afectados. Y para justificar, es muy perverso lo que voy a decir, pero bajaron a la mitad el número de pruebas. Es decir, la reducción que está viendo el país en el número de infectados tiene que ver con que bajaron de 46.000 a 22.000 el número de pruebas objetivas. Hoy en día incorporaron otra prueba que no es tan directa y tan precisa de identificación del virus, más basada en la reacción que tiene el cuerpo, su sistema inmunológico, pero bajaron a la mitad. Entonces, el número de infeccionados está bajando. Como ya llevamos 6 meses y el 90% son de población de bajo riesgo con la infección, pues el número de recuperación es muy acelerado porque es un país todavía con una población altamente joven. Lo que no pueden ocultar tanto es el número de muertos, en eso comparto con el doctor Otero. Entonces,
a mí me parece que sí hay una manipulación de todo orden político, pero también en el registro de datos, que bajaron la mitad de las pruebas. Entonces bajaron el número de infecciones. Y un punto que no resaltó el doctor Reyes, excúseme con los excelentes resúmenes que usted hizo, es que lo que podemos comparar son los registros burocráticos del Instituto Nacional de Salud versus las estadísticas del DANE de estadísticas vitales. Las estadísticas vitales son las que miden de nacimientos, muertos, etcétera, que se hacen con los certificados de defunción. Cuando muere una persona, un médico tiene que llenar un formulario que va al DANE con el certificado de la causa de defunción. Eso nos muestra que el número de muertos, las discrepancias eran del 60% entre el sistema contable del Instituto Nacional y el de estadísticas vitales del DANE. Entonces, lo que sí debemos esperar es que las cifras reales pueden ser 10 veces más en el caso colombiano de infectados, pero que son asintomáticos, la mayoría, pero que están activos infectando. Pero lo que yo decía, la relación es que bajan las pruebas. Obviamente la tasa de mortalidad subió a 1.3 en Colombia. Estaba por debajo de 1, pero como bajaron el número de pruebas y no pueden ocultar los muertos, pues subió la tasa de muertos de letalidad, se llama la tasa de letalidad. O sea, entonces yo creo que esto sí amerita verdaderamente más allá de la relación entre es mostrar sobre qué se están haciendo inferencias, cómo, sobre qué fundamentos se están tomando las medidas y descubrir un poco esas falencias que están haciendo y la manipulación, porque yo sí creo que detrás, no sé si sea tan inocente que no sepan lo que están haciendo realmente con la manipulación y la utilización y las inferencias que hacen de las cifras, pero que da obviamente para un debate científico en el caso de qué muestran las pruebas, pero también en el manejo político y en el manejo económico y obviamente también en los favorecimientos que se han hecho. Pues lo de Avianca fue un exabrupto sacando la plata de recursos que no le han llegado a la población que los más necesita. Estamos hablando de una afectación del 75% de la población, pobre, entre pobre y vulnerable. Y lo último que sí me parece que ahí sí hay una distinción con el doctor Otero es que estamos de acuerdo, esta es una distribución asimétrica, totalmente asimétrica, esto no es un modelo normal, pero que no hay un modelo determinístico ni se puede hacer econometría, me parece que las matemáticas del caos son las que mejor podrían describir los comportamientos y lo que nos permitiría hacer previsiones. ¿Qué quiere decir? Que en un momento podemos ver series muy ordenadas y decir, sí, está descendiendo. Pero un modelo caótico, en un momento pueden haber explosiones grandísimos que pueden ser no solamente rebrotes, sino segundas olas biológicamente distintos al coronavirus 19 inicial, que va también mutando, como es un ser vivo, como lo decía el doctor. Entonces, estas ecuaciones diferenciales lo que van a generar son caos y que estamos en un mundo muy probabilístico. Yo creo que cualquiera habría que jugar con una perspectiva de escenarios y no pensar que hay un modelo determinístico y, y estar preparados, obviamente, con factores que son centrales de la educación ciudadana, de respeto por su autonomía. Y obviamente esto se va a unir a todas estas explosiones sociales que ya las hemos visto, pero que realmente no podemos esperar un comportamiento totalmente determinístico, sino que pueden haber situaciones absolutamente inesperadas que lo que van a hacer es dejar obviamente sin fundamento todos estos modelos probabilísticos, todas estas creencias y todas estas falencias eh, van a tener un costo muy, muy alto en el inmediato futuro. Muchas gracias, Bueno, doctor Reyes. muchas gracias, Libardo, y muchas gracias, Diego, por las muy interesantes presentaciones. Tenemos que seguir con este diálogo y sobre todo con algo pues que no tratamos hoy, que es la economía política de las vacunas, porque hoy
hoy oí una cifra clave por la radio francesa, y es que un grupo de países que representa el 13% de la población mundial ya tiene reservado el 50% de las dosis de vacuna, según Oxfam. Y Estados Unidos ya tiene asegurado 800 millones de dosis para 350 millones de americanos. Entonces, esa es, digamos, la economía política de la solución, que me parece fundamental que sigamos tratando eso. Entonces como ya estamos en el tiempo, pues no vamos a tener posibilidad de tener preguntas. Entonces, quiero de nuevo agradecerles en nombre de mío y de nuestra junta directiva, pues las muy interesantes presentaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Reyes y doctor Otero. Muchas gracias. Fue muy placentero y de un gran aprendizaje. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias. Muy bien, interesante todo. Eso es para seguir discutiendo, ¿no? No Sí. termina, no termina. Bueno, 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 muchas gracias. Hasta luego.